Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Comenzamos con el estudio de las posiciones de torre y peón contra torre con el siempre excepcional peón de torre. Con el vídeo correspondiente al final número 65 y el caso en que la torre fuerte, la torre del bando que tiene el peón de ventaja, queda atascada delante de su peón. Primero, en este primer ejemplo, con el peón en séptima, y más adelante veremos con el peón un poquito más atrás. Cuando la torre queda atascada delante del peón en séptima, se produce una situación que prácticamente todo el mundo conoce porque se produce tan frecuentemente que es prácticamente imposible que a un jugador que tenga una pequeña experiencia no se lo haya producido alguna vez y no haya descubierto por lo menos dos procedimientos tácticos más evidentes. ¿Cómo puede salir la torre una vez que está atascada delante del peón? Realmente habría varias formas. Una de ellas, ayudada por su rey, llevando al rey a rescatar a la torre. Esto, cuando tenemos un poco de experiencia, sabemos que no es eficaz, porque cuando el rey se acerca al peón, la torre rival empieza a dar jaques y está muy lejos, por lo tanto la efectividad lejana es perfecta. La segunda opción es salir con jaque, salir violentamente, dando un jaque y luego coronar al peón. Finalmente, por eso ese procedimiento es eficaz siempre que el rey del rival esté pues por el centro del tablero y no esté al lado de la banda, como es en este caso. Y una tercera posibilidad es salir aprovechando unos rayos X. De hecho, en la posición que estamos observando, si les tocara a las blancas, ganarían inmediatamente la partida con la jugada torre H8, porque en el caso de que las negras capturaran el peón, seguiría torre H7 y las blancas capturarían la torre. Pero les toca a las negras. Bien, y a partir de esta consideración de que les toca a las negras, vamos a empezar a pensar en todas las posibilidades. Ahora mismo ya sabemos que las blancas están amenazando la jugada torre H8. ¿Qué pueden hacer las negras? ¿Pueden llevar su rey a capturar el peón? Está claro que no, están demasiado lejos. Cualquier jugada del rey de las negras hacia el peón se encontraría, si es por la segunda fila, con la jugada torre H8, si es por la tercera fila, con la jugada torre jaque. En un caso el peón coronaría, en otro caso la torre negra sería capturada mediante rayos X. Así que el rey no puede acercarse al peón, pero tampoco puede mantenerse en la columna F. Por lo tanto, tenemos que ver si tiene alguna casilla de seguridad. Y si tiene, puede acercarse. De momento, lo que va a hacer la negra es colocar su rey en la casilla G7. Si conocemos un poquito estas posiciones, pues ya sabemos la regla básica de que el rey del bando débil tiene que mantenerse en una de las dos casillas que hemos marcado. Si el rey se mantiene ahí y la torre detrás del peón, la posición es tablas. Más aún, es tablas incluso en el caso de que el bando del peón tenga otro peón en las columnas G o H que no pueda obligar al rey negro a salir de su zona de dos casillas de seguridad. Esto las primeras veces que nos encontramos con ello impacta un poco, pero es conocimiento de una importancia capital, porque se produce con una frecuencia increíblemente alta. A todos vosotros os va a producir en partida de torneo en varias ocasiones. Y si ya contamos partidas rápidas, etcétera, pues va a ser constante. Por lo tanto, es un conocimiento fundamental. Bien, ¿pueden hacer ahora las blancas algo para intentar ganar? Realmente en esta posición prácticamente no pueden hacer nada. Vamos a considerar, la única posibilidad sería llevar el rey, como ya hemos comentado antes, a ayudar a la torre. Pero ¿qué pasa? Las negras pueden esperar durante muchas jugadas. Solo se ven obligadas a actuar, digamos, cuando el rey defienda, ya tome contacto con el peón y lo defienda. Porque ahora sí, las blancas amenazan rescatar a su torre y a continuación ganarían la partida. En ese momento las negras empiezan a dar jaque. Pueden hincharse a dar jaques, pueden seguir dando jaques aquí hasta el aburrimiento, hasta que el rey se acerque a la torre. Tienen que tener un poco de cuidado con que en el momento que el rey se acerque a la torre no la impida regresar. Pero bueno, lo más sencillo es, en cuanto el rey deja de defender el peón, pues ya colocamos la torre detrás del peón y si nos toca mover, movemos el rey entre las casillas G7 y H7. Esto es un procedimiento sencillo, procedimiento defensivo muy sencillo que todos los jugadores conocen, que es fundamental, que no sirve solamente de introducción a este capítulo. Bien, esto quiere decir, vamos a la posición inicial,
Esta posición hemos dicho les toca a las negras, hemos dicho, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la última jugada de las blancas? Observando la posición, pues casi seguro que una jugada mala, ¿eh? Casi seguro. Porque no parece que haya una jugada lógica para las blancas. Naturalmente pueden acabar de hacer rey por una dama en G2. Si es así, pues no ha sido mala, ¿no? Pero lo normal es que hayan hecho una jugada incorrecta. Lo normal es que hayan llegado a esta posición avanzando ahora imprudentemente este peón, ¿no? Entonces, vamos. Entonces estaríamos en esta posición. Bueno, mejor dicho, vamos a suponer que estamos en esta posición y les toca a las negras. Si aquí les tocará a las blancas, pues bien, ya sabemos que no deberían avanzar el peón a la séptima fila. ¿Qué deberían hacer? Bueno, ahora analizando lo que sucede tocando a las negras podemos llegar a esa conclusión. Ahora ya estamos en el final número 66 y lleva por título este final peón en sexta. Estaríamos en la sección peón de torre, peón en sexta, la defensa de Bancura. Este es un caso muy particular porque la defensa que vamos a estudiar en esta posición la descubrió un aficionado, y la descubrió un aficionado en un momento en que incluso los mejores jugadores del mundo, en aquel momento los mejores jugadores del mundo, Capablanca y Lasker, pensaban, Capablanca era el campeón del mundo, Lasker había sido el anterior campeón del mundo, pues pensaban que esta posición era ganadora. Y no me quiero ni imaginar la cantidad de partidas que acabarían con victoria de las blancas de esta forma, porque esta es una posición muy normal que se alcance. Sin embargo, pues un aficionado llamado Bancura descubrió el método defensivo, que sorprende un poco, pero una vez que se conoce, pues uno lo incorpora realmente a sus conocimientos y lo puede aplicar en esta posición y en algunas otras, porque realmente el método defensivo de Bancura curiosamente tiene aplicación en muchas posiciones. Bien, en primer lugar, les toca a las negras. ¿Qué pueden hacer? Ahora el peón está una fila más atrás que antes. ¿Le dará tiempo al rey de las negras a ir a por el peón? Es lo primero que debemos analizar. Vamos a considerar que el rey de las negras acerca al peón. Pero en el momento que el rey en la columna de E, si lo volviera a tocar, sí le daría tiempo a llegar al peón. Pero si se sitúa en la columna D, vamos a suponer que las blancas perdieran un tiempo. Entonces el rey se acerca y entonces ya, sí, ¿veis? Ya llega. Porque ahora, cualquier jugada de la torre, por ejemplo aquí, el rey se acerca. Bueno, en este caso se lo podría comer ya, puesto que el rey está lo suficientemente cerca para defender la torre en el caso de rayos X. Pero claro, las blancas no van a perder ese tiempo. En el momento que el rey de las negras ocupa la columna E, el peón avanza ese tiempo. Resulta que el rey no está ni lo suficientemente cerca para acercarse el peón a comérselo, ni lo suficientemente cerca para alcanzar la zona de seguridad. Por eso, en esta posición, cuando el peón alcanza la sexta fila a la columna E, se llama la columna minada. El rey negro no puede atravesar esa columna. Si está ya al lado izquierdo de esa columna, se acerca el peón a C-tablas. Si está al lado derecho, no la puede atravesar. Hace tablas también, pero tiene que saber mucho más. Entonces, en este caso, lo que van a hacer las negras en este caso, pues ya, puesto que no va a poder atravesar la columna, ponerse ya en la zona de seguridad de las casillas G7 y H7. Ahora les toca a las blancas, y por supuesto sería muy tonto, después de haber visto la explicación del final 65, el final anterior, jugar el peón a A7. Pero, si no jugamos el peón a A7, ¿qué procedimiento tenemos para ganar? Pues uno muy fácil. Este plan ya lo habían descubierto los antiguos, y claro, han descubierto ese plan y por eso consideraban que la posición estaba ganada. Ese plan consiste en llevar el rey, empezar a avanzar el rey, así, poquito a poquito, ¿verdad? Porque el rey es muy lento, hasta llegar a la casilla A7 y esconderse allí. Cuando el rey se ha escondido en la casilla A7, entonces sacamos la torre. Cuando ya hemos sacado la torre, entonces volvemos a sacar el rey, y entonces ya el peón coronará. Este plan es lento, pero parece increíblemente seguro. Y de hecho, pues durante mucho tiempo, incluso los mejores jugadores del mundo pensaron que se ganaba de esta forma. Bien, pues vamos a empezar a aplicarlo. El rey va para allá. Pero ahora aparece el sistema defensivo de Bancura, que consiste en el siguiente procedimiento y que luego discutiremos con un poco de detalle algunas variantes. La torre, en este caso, daría jaque, también lo puede hacer de otra forma, pero bueno, la clave es la siguiente jugada. Se queda acercando y entonces la torre negra ataca lateralmente el peón. De tal manera que va a impedir
al rey de las blancas esconderse delante del peón, porque desde el lado sí le puede seguir dando jaques. Bien, primero, si el peón avanza ahora, la torre negra naturalmente, inmediatamente que el peón está en cesta, tiene que ponerse detrás. La defensa de bancura solo sirve contra el peón en cesta o más atrás, de cesta para atrás en cualquier fila, pero no en séptima. Entonces vendría la salida violenta de la torre, jaque. Pero si el peón avanza con ponerse detrás de tablas, como ya sabemos tan fácil, pues entonces el peón no avanzará. ¿Qué pasa si el rey va hacia allá? Bueno, las negras pueden esperar con su torre. Y lo mismo que pasaba antes, cuando nos teníamos otra por detrás, está amenazando a sacar la torre delante del peón. Entonces hay que empezar a dar. Con la diferencia, otra posición que hemos visto, este es el momento. Desde aquí te veo, la torre desde aquí da jaque y el rey tiene que salir del único pequeño escondite que... Bueno, puede dar más jaques o no. En un momento dado le basta con atacar el peón en cesta. Esta es la parte fundamental del procedimiento defensivo de Bancura. Bien, esta parte es muy sencilla, ¿no? Aquí realmente ya no hay mucho más que discutir. Una posición que estábamos analizando después de la jugada rey G7 de las negras, pues claro, las blancas ahora ya pueden saber que si hacen rey F3 la torre negra se trasladará a la tercera fila ganando tiempos. Pero podemos pensar muchas cosas. Primero, el procedimiento de Bancura se puede aplicar siempre. Si el rey está más cerca del peón se puede aplicar. ¿Qué pasaría si el rey de las blancas, en vez de ir de la forma más directa a través de las casillas de 3 y 4 hacia su peón, va por la segunda fila de tal manera que las negras nunca le puedan dar jaque y situarse en la tercera? Eso es aparente. Eso de que nunca le puedan dar jaque es solamente un pensamiento, o sea que, bueno, realmente hay un montón de dudas aquí. La defensa de Bancura hay muchas posiciones posibles y es bastante más complicada que el otro procedimiento en la posición anterior, que es muy sencillo. De hecho, podemos encontrar cantidad de partidas de jugadores de muy alto nivel en que han cometido errores. La más recientemente famosa, una partida que el Fanana por el Campeonato Mundial. En realidad, pues Gelfand, que tenía la partida ganada, con lo cual, quién sabe si se hubiera proclamado campeón mundial, pues permitió al rey rival acercarse a su peón y capturarlo, pues porque se hizo un lío intentando evitar la defensa de Bancura. Hay muchas situaciones confusas y que es imposible, bueno, no es imposible presentar un análisis de todas ellas, pero luego es imposible recordarlas. Entonces, lo más importante para nosotros, vamos a dar unos consejos simples. Bien, primero, si el peón está en cesta, el peón de torre está en cesta con la torre por delante, hay que intentar aplicar la defensa de Bancura. Si podemos llevar la torre a atacar lateralmente ese peón de manera forzada, sin dejar salir a la torre rival, es decir, mediante jaques, pues lo hacemos. Si hemos podido atacar el peón lateralmente antes, vamos a volver un poco atrás para mirar esto. Aquí el peón está en quinta, por ejemplo. Se supone que las negras ahora, pues seguramente acaban de hacer torre detrás del peón. Pues si lo hubieran podido atacar lateralmente, pues mejor. Lo debían haber atacado lateralmente. Bien, vamos a suponer ya una de las últimas dudas. ¿Qué pasa si el rey de las blancas pues intenta acercarse al peón así disimuladamente, sin pasar por la tercera fila? Claro, si le dejamos venir aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y luego aquí y aquí, ¿no? Bueno, si el rey va a la casilla F2, realmente es muy fácil todavía trasladar la torre a la posición de Bancura correcta, y recomiendo hacerlo inmediatamente de esta forma. Perdón. Llevamos la torre a la quinta fila y, claro, a la siguiente jugada va a ser inevitable que le demos un jaque, ¿verdad? Vaya donde vaya, vamos al jaque y vamos a colocar en la tercera. Este es el procedimiento más sencillo. Y si nos encontráramos con que en esta posición, por ejemplo, le tocara a las blancas y su rey ya fuera otra casilla, ¿cómo sabemos cuándo la posición de Bancura es tablas y cuándo no? Bueno, en realidad hay estudios teóricos totalmente detallados. Concretamente, para esta posición del rey de esa posición fija, que
para que hablemos de la defensa de Bancura necesaria, están estudiadas las casillas en las que el rey de las blancas gana y en las que no gana. En la posición en la que está el rey está amenazando ya entrar en la zona ganadora, porque la zona de tabla sería esta que vamos a marcar aquí. Este lo marcamos un poco de curiosidad, porque no os recomiendo para nada aprenderos esta zona. Bueno, más o menos, aprenderla un poquito aproximadamente sí. ¿Por qué no lo recomiendo? Pues esta zona es facilísima. Pues porque aunque ahora os parezca facilísima, dentro de unas semanas o muchos meses lo habréis olvidado. Y claro, la posición de Bancura se os va a producir, se os va a producir en vuestra práctica, pero no pasado mañana, no se sabe cuándo. Entonces, bueno, si realmente os apetece mucho, os lo podéis aprender con todo detalle. Pero realmente, con saber las ideas es fundamental. Lógicamente, si el rey de las blancas atraviesa ahora, si le tocara mover las blancas, si el rey 4 ya ganaría. No es difícil comprender por qué, porque ya la tercera. Y si les tocara a las negras todavía harían tabla. Los procedimientos, bueno, los que hemos explicado son los principales. Explicar todas las demás posibilidades realmente es complicado y poco eficaz. Así que vamos a terminar esta, digamos, sección de la torre por la defensa de Bancura. La defensa de Bancura y bueno, la defensa con la séptima fila con una posición de una partida práctica y una anécdota. Esta es una posición de una partida Kamsky-Karpov, que el torneo de Linares del año 1994 se aplazó. Esta es la posición que se aplazó. Si no se aplazó esta, pues fue justo la anterior. Creo que esta posición se aplazó. En aquella época las partidas se aplazaban, podían estar varios días aplazadas y los aficionados ya podían llegar a discutir. Ahora no discutirían porque el más listo sacaría su módulo o en este caso la tabla base y diría, mira, aquí dice que se gana o que esta hora sí no se podría discutir. Así que hemos perdido algunos de los pequeños placeres que teníamos. En aquella época, pues los aficionados a veces discutían las posiciones y gracias a eso aprendían bastante, ¿no? Cuando se aplazó esta partida, yo recuerdo que me encontré un día por la calle con uno de los jugadores más fuertes de mi ciudad, Pamplona, que me dijo muy entusiasmado: ¿has visto la partida, el aplazamiento de la partida Kamsky-Karpov? Lo estuvimos el otro día analizando en el club y las negras ganan siempre. O quizá me preguntó primero, ¿qué crees que pasa? Y le dije, es tablas. Dijo, no, lo hemos analizado en el club, las negras ganan siempre. Y entonces le dije, no, es tablas. Que no, que lo hemos analizado muchísimo, fíjate, siempre se saca la torre delante y tal. Y bueno, claro, me fue difícil explicárselo porque estábamos en la calle y no era una cuestión de un tablero, y porque yo sabía que el método defensivo de Bancura pues no es tan intuitivo y es difícil de explicar. Eso sí, la partida se jugó, pues no sé si al día siguiente, y rápidamente fue tablas, con el único procedimiento que permite aquí a las blancas hacer tablas, que es la defensa de Bancura. Como os he dicho antes, no es necesario esperar a que el peón esté en sexta para aplicar la defensa de Bancura. Si se puede aplicar antes, pues antes. Naturalmente Karpov aquí hizo la única jugada que hace tablas, atacar el peón. Y cuando el peón avanzó, bueno, ahora realmente como el peón ahora ya está atacando, pues no era necesario darle directamente, pero bueno, lo hizo. Y ahora esperó la tercera fila. Y aquí tenemos una de esas posiciones de Bancura un poquito más complicadas, porque el rey está como preparado a molestar y la torre ha dado jaque y ha obligado al rey blanco a salir de su posición, que parece más segura, pero bueno, la posición igualmente es tablas con un poco de cuidado, las blancas manteniendo su torre en la tercera fila y por lo tanto manteniendo atacado siempre el peón, no dejándose molestar la torre. En esta partida aseguraron las tablas. Bien, con este interesante final pues daremos por terminado este vídeo y el siguiente lo dedicaremos a las posiciones con el peón de torre, pero en las cuales en vez de la torre es el rey del bando fuerte el que está por delante. Bueno, pues nada, hasta pronto.
Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con la serie de vídeos de finales basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a estudiar la lucha de torre y peón contra torre cuando el peón es de torre y es el rey del bando fuerte el que está delante del peón. Este primer final corresponde al final 67 del libro. Peón de torre en séptima con el rey delante. Veréis que en el vídeo anterior hemos estudiado la situación cuando la torre está delante y ahora cuando el rey está delante. Podríamos considerar que ni la torre ni el rey estuvieran delante, ¿verdad? O bien que el rey del bando débil estuviera delante. Pero esas posiciones no tienen interés. Si el rey del bando fuerte, aquí en vez de estar delante, estuviera detrás, la torre negra le asaría jaque. Si el rey del bando débil estuviera delante del peón, no habría ninguna posibilidad de ganar. Así que las posiciones interesantes se reducen a aquellos casos en que la torre está delante o el rey está delante. Con el peón en séptima, no necesariamente. Ya vimos que con la torre por delante son muy interesantes las posiciones con el peón en sexta y más atrás. Lo que pasa es que los procedimientos defensivos a aplicar son los mismos. Con el rey por delante también son interesantes posiciones con el peón más atrás. Pero una de ellas, concretamente, cuando el rey del bando débil está cortado, da igual si el peón está en quinta, en sexta o en séptima. No más atrás, pero sí en quinta, en sexta o en séptima. Si está en quinta, en sexta o en séptima, el peón acabará en séptima. Bien, esta es la primera posición teórica que es muy importante conocer, porque después de situaciones anteriores con muchos peones se puede haber llegado a una posibilidad de cortar al rey y quedarse con un peón de torre. Es bastante frecuente y es útil saber dónde tenemos que cortar el rey. Si tenemos el peón con la posibilidad de llegar a la séptima, que ya digo, estando en quinta o en sexta se consigue, y el rey cortado en otro flanco, ganaremos si hemos conseguido cortarle en la columna central, que le obliga a estar en la columna de alfil del flanco contrario al que está el peón. Es decir, en esta posición las blancas ganarán. Y si el rey está más cerca, será tablas. Viendo cómo se gana, comprenderemos fácilmente cómo es tablas. Y la forma de defenderse, si el rey está más cerca, es que es facilísimo. Se puede descubrir sobre la marcha. Podría decir que incluso, bueno, yo tuve la experiencia de descubrir cómo defenderme esa posición cuando era un absoluto principiante. Pero el procedimiento para ganar no es tan fácil que se descubriera sobre la marcha si no se conoce, ¿no? Bien, ¿cómo ganan aquí las blancas? Bueno, pues para sacar su rey de delante del peón, antes era la torre la que estaba atascada, tenía que venir el rey a ayudarla. Ahora tiene que ir la torre a ayudar al rey a salir delante del peón. Para sacar al rey delante del peón, pues hay que llevar la torre a la casilla B8. Lo hagas como lo hagas, vas a tardar tres jugadas en llegar a B8. Excepto, naturalmente, que el rey de las negras estuviera mal colocado y entonces tardarás 2. Eso te daría oportunidades de ganar con su rey más cerca. Si realmente no había podido situarse en la casilla correcta o si se había equivocado, ¿no? Pero si está situado, en este caso, en la casilla F7, pues hagas lo que hagas, tardarás 3. Da igual, ¿eh? Vamos a venir por esta casilla, pero podríamos ir por 3. Torre se prepara. Ahora ya estamos en un punto importante. Esta jugada de rey sigue acercándose, es mucho más resistente que la jugada rey de 7. Por lo tanto, vamos a analizar primero la jugada rey de 7. Entonces la torre ofrece cambio. Muy bien. La torre negra, lógicamente, debe apartarse. Se aparta. El rey blanco sale. Hay que dar jaque, ¿no? No se ve otra forma. No. El rey sigue saliendo. Otro. Hay que ir a B6 porque si no perdemos el peón. Pero al siguiente jaque, rey a C5. Y la partida se acaba. Veis que si las negras han situado su rey en D7 es muy fácil ganar. Pero si en este momento, veis, cuando vamos a ver que el rey estuviera en D6 sería más complicado, ¿no? Esto, si fuera un cálculo de variantes elemental, diríamos que la jugada resultante llevaría a las negras a la fácil conclusión de que en este caso deben jugar el rey a D6. Iría torre aquí. La posición que ocupe la torre de las negras en este momento es casi irrelevante. El rey sale y la torre. Ahora, a diferencia de antes, las blancas tienen 2 jugadas. Vamos a ver lo que pasa ahora si vamos a la casilla que vimos antes. Así. La torre da jaque. Claro, el rey tiene que ir a D6, otro jaque, y ahora tiene que ir a la columna. Con lo cual, si otro jaque, y el rey, si quiere, el peón tiene que regresar. Muy interesante, ¿no? Esto quiere decir que en este caso, si las blancas quieren ganar, tendrán que ir a la casilla C8. No tienen más remedio. Bien, ahora amenazan coronar. Parece que ya van a coronar, pero todavía
Es realmente muy instructivo este final y muy curioso cuando no se ha visto nunca, porque la cantidad de recursos que hay en una posición que, en la que parece que ya no debiera haber nada, pues siempre no sin pasta. Vale, damos otro jaque. Lógicamente, volver a B7, repetir la posición, por lo tanto vamos a D8. ¿Qué pueden hacer ahora las negras? Pues preparar, amenazar mate, ¿no? Vale, pues nos alejamos lo máximo posible y amenazamos mate. ¿Y qué pueden hacer ahora las blancas? Si vuelven con el rey, se repite la posición. Si se alejan con el rey, no sirve, porque la torre hace jaque y jaque en H8 y H7 y se come el peón. Y claro, si damos jaque con la torre, luego nos comerá nada más, pero bueno, parece que es la única posición. Damos jaque con la torre. El rey debe atacar la torre, porque si no la atacara, si mira por ejemplo aquí, entonces la torre amenaza la coronación del peón y ya gana. Entonces, rey ataca la torre. Bueno, no solo por atacar la torre, sino por acercarse a ese lado. Si ahora la torre amenaza a coronar, o sea, apoya el peón para amenazar coronar, entonces sigue jaque. Claro, el rey tiene dos opciones. Si se mantiene por esta zona, jaque, ya sabéis, por todos los vídeos últimos que la torre es muy pesada dando jaques. Por ejemplo, aquí podría seguir dando jaques de tal manera, se puede seguir dando jaques de tal manera, bueno, el rey no puede ir a la tercera, ¿veis? Porque seguiría otro jaque y perdería incluso la partida. Bueno, cuando el rey se ha alejado muchísimo, ¡pum!, la torre se pone delante del peón y a continuación rey B5 y rey B6 y se come el peón. Entonces parece que no se puede ganar, ¿verdad? Pero sí, aquí la torre blanca tiene otra posibilidad. No volver a B8, que repetiría la posición después de rey D6. Puede hacer torre C6. Esta es la jugada correcta. Sorprendente que este final necesite de la entrega de torre para ganar, pero necesita. Bien, de todas formas es una entrega muy aparente. O sea, no es tan entrega, porque si el rey captura la torre, el peón corona con jaque y come la torre negra inmediatamente. Todavía el rey negro pues podría resistirse, ¿no? Porque si no come la torre, entonces todavía el peón no puede coronar. Por ejemplo, puede ir a D5. Pero ahora el rey está un poco más lejos, pero la jugada torre A6 sí que gana, porque veréis. ¿Veis? Y ahora el rey se ha escapado de los jaques. Así que entonces, pues nada, pues habrá que ponerse en B5 en este momento. Habrá que ponerse en B5. Pero ahora, con el rey en B5, la torre ahora sí puede regresar a la hosta. Y amenaza a coronar. Esto parece la historia de nunca acabar, pero ya está acabando. Y ahora sí, las negras dan jaque, al siguiente jaque se van a comer el peón. Eso quiere decir que el rey tiene que ir hacia allá, pero efectivamente, veis, el rey se esconde por fin y a la siguiente jugada coronará. Es un procedimiento casi agotador, pero importantísimo. Recordad, lo fundamental es cortar al rey en la columna de alfil del flanco contrario. En ese caso, se ganará. Esto me dijeron a mí hace más de 40 años y nunca me han demostrado que sea falso. Esto es una broma, claro. Quiero decir que este conocimiento servirá para siempre. Cortar al rey en la columna de alfil del flanco contrario. Y acordaos que luego hay un procedimiento con algunas jugadas precisas, pero la verdad es que si lo habéis visto una vez sobre la marcha lo recordaréis. Si no lo habéis visto nunca, pues ni siquiera podréis adivinar cuánto hay que tener cortado al rey, porque habéis visto que para calcular todo ese procedimiento sin saber nada, pues sería agotador, ¿no? Bien. Y lo que hemos visto en la posición anterior es casi todo. Es casi todo. Pero en la práctica es bastante fácil tomar las decisiones cuando se conocen los resultados correctos teóricos de las posiciones que se nos pueden producir. Aunque no lo sepamos todas las posibilidades. Porque por comparación, pues decimos, bueno, pues con las otras tablas, pues con esta no estoy muy seguro, o hay más posibilidades, haré esta, o viceversa, con esta se pierde seguro, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando el bando fuerte no ha logrado cortar el rey en la columna de alfil, que sería esta que marcamos ahora del flanco contrario? Bueno, pues en ese caso tiene que intentar cubrirse de los jaques de la torre rival con su torre. Tanto los jaques
por las columnas como los jaques por las filas. Y se puede llegar, hay varias posiciones, y aquí ya sí no vamos a ser exhaustivos, no vamos a estudiarlas todas, pero se puede llegar a una posición límite, que es la que nos interesa conocer, que es esta. Esta la vamos a denominar la posición límite del caso en que el rey del bando fuerte está apoyando su peón, que ha atravesado por lo menos la mitad del tablero, está en la quinta o en la sexta fila, en este caso en la quinta, claro, si es exactamente esta posición, y su torre no ha hecho su trabajo, podríamos decir, y no ha cortado al rey rival suficientemente lejos. Esta sería la posición límite, corresponde al final 68 del libro, y digamos que la torre y el rey están apoyando el peón, pero también el rey del bando débil está relativamente cerca y su torre pues también lógicamente siempre puede molestar. Esta es una posición en la cual las negras, si les toca jugar, hacen tablas por los pelos. Darnos cuenta de eso pues nos permite saber, bueno, esta posición la he visto varias veces, y la forma de defenderse pues no todos la descubren, algunos sí. No, lógicamente, si a las blancas les toca jugar ganarán, si tienen alguna otra cosilla a su favor como el rey negro un poco más lejos ganarán, etcétera, etcétera. Si les toca a las negras deben hacer tablas y solo tienen este procedimiento, dar este jaque, lógicamente las blancas tienen que cubrirse e inmediatamente tomar la columna C para estar preparados a dar estos jaques laterales. ¿Qué pueden hacer ahora las blancas? Naturalmente la jugada lógica es A6 y es la variante principal y por tanto enseguida le vamos a ver, así que vamos a ver las otras opciones. Pues si apartan la torre por la sexta fila, pues le siguen dando jaque, eso no va a llevar a nada. Entonces, apartar la torre por la columna, quizá. Bien, vamos a suponer que aparcamos la torre con la columna para dar casillas libres al rey cuando nos den jaques. Entonces nos dan jaque. Entonces ahora, pues, nuevamente, tenemos dos posibilidades y con el rey para arriba, tenemos 4 jugadas, pero dos posibilidades, con el rey para arriba o para abajo. Si vamos a la fila, bueno, si vamos a la casilla 8, bueno, que nos van a dar jaque, vamos. Nos dan jaque. Y si nos cubrimos, pues todavía con esta jugada de rey nos obligan al cambio. Y hacemos tablas inmediatamente. Así que vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver si yendo hacia atrás esto nos da alguna posibilidad. Pero no es así, porque si vamos hacia atrás, el rival aprovecha para intentar colar el rey. Y o bien el rey negro se cuela o bien el rey blanco obstaculiza su peón. Vale, vamos a ver, por lo tanto, la jugada normal aquí será avanzar el peón, claro, ¿veis? Esta podría ser también, podríamos decir, esta es la posición límite, ¿no? Cuando la torre está en sexta, el rey en séptima y el peón en sexta, todo perfecto. Aquí, para que las negras hagan tablas, tienen que empezar a dar jaque en la casilla C7 ya. En este momento dan jaque. Lógicamente, el rey debe ir, bueno, puede ir a B8, pero va a ser una transposición. Para completar, para tener máximas posibilidades, va a 8. Entonces le damos a jaque. Y ahora puede o bien cubrirse o ir a A7, ir a B7 y repetir la posición. Si se cubre, la torre se aleja. ¿Qué ha conseguido las negras con esto? Pues que la torre no esté cubriendo. De tal manera, por ejemplo, la C7, bueno, aquí hay varias jugadas que hacen tablas, pero esta es la posición normal, en la que he visto un montón de veces en torneos. El rey del bando débil impide salir al rey del bando fuerte y es tablas. Hay que tener un poco de cuidado con algún truquillo, pero es tablas. Vamos, realmente hay que jugar muy mal aquí para dejar salir al rey del bando débil. Para empezar, hay que quitar la torre de la columna C. Bueno, bien, entonces no se cubre ahí, sino que va así. Nuevamente jaque y se cubrirá aquí, claro, si no sería repetir las puntas. Y este es momento crucial. Las negras pueden hacer esta jugada, naturalmente cambiando las torres pierden y bueno, no pueden quitar su torre, o sea que tendrían que mover el rey claramente, pero moviéndolo a esta casilla hacen tablas. Porque ¿qué pueden hacer ahora las blancas? Cambiar torres. Son tablas totalmente conocidas por todo el mundo, teóricas. Meter el rey a la casilla A8, pues luego no lo van a poder sacar. Seguiría pues cualquier jugada de la torre por la columna C. Y entonces la jugada
Bueno, tampoco es que cree excesivos problemas, pero la jugada que puede crear algún problema es saca el rey, amenaza la torre, no puedes cambiar la torre en este momento porque el peón coronaría, pero sencillamente alejando la torre no se puede hacer gran cosa porque se empiezan a amenazar jaques por detrás y no hay progreso. Así pues, posición límite esta, si queréis, esta, la torre tiene que prepararse para cuando el rey, la torre y el peón formen este triangulito, empezar a jaques en la casilla C7. Y sabiendo eso, y sabiendo que el rey en la columna F cortado pierde, pero más cercano, tenemos todos los conocimientos principales para este caso con el rey por delante. Y con esto acabamos el capítulo más importante del libro, el capítulo de los finales de torre, que hay que conocer muy bien. Sin embargo, también es cierto que los finales de torre son un poco pesadetes y que es muy conveniente estudiarlos en 2 o incluso en 3 niveles. Lo más importante son los finales de los primeros vídeos, los sistemas defensivos de Firidor, de la primera fila, de Green y Horowitz, y del procedimiento ganador cuando el peón ha llegado a la séptima fila, que conocemos con los nombres del puente y Lucena. Después de haber estudiado bien esos vídeos iniciales, podemos dejar pasar algún tiempo y estudiar los siguientes. Y todavía va a ser necesario repasarlo muchas veces. Realmente los finales de torres tienen un componente abstracto tan fuerte que hace difícil recordar los procedimientos con claridad. Solo cuando los hemos repasado varias veces y sobre todo cuando se los han producido algunos de ellos en las partidas es cuando ya definitivamente no logramos fijar en la memoria. Bueno, pues nos veremos en próximos vídeos. Hasta pronto. Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Este será un vídeo complementario a algunas de las posiciones de finales de torres que hemos visto para perfeccionar nuestro conocimiento de los cortes horizontal y vertical. Sobre todo, lo interesante de este vídeo es que añade 2 posiciones que no están en el libro y que son importantes y ayudarán a conocer mejor la teoría y también a comprender un poco mejor los procedimientos, aunque los procedimientos se repiten sobre las posiciones estudiadas. Estas son posiciones netas, enteras, que introducimos, pero bueno, introduciremos algunas más en capítulos posteriores, pero ya en algunas explicaciones anteriores pequeñas variaciones en la posición ya hemos considerado. Pues este es el primer caso en que introducimos 2 posiciones enteras de un tema teórico relativamente nuevo. Pero vamos a comenzar por la posición que perfecciona el conocimiento del corte horizontal perfecto. Ya dijimos que el corte horizontal perfecto ganaba siempre y no dependía ni del grado de avance del peón ni de la columna en la que estuviera el peón, siempre y cuando las columnas pueden ser para el rey del bando débil en el flanco del rey, por ejemplo, las columnas A, B, C y D, y el resultado es el mismo, casi el mismo. Hay una pequeña excepción. Vamos a ver, hay un procedimiento defensivo cuando el peón está aquí situado en la tercera fila y va a conseguir el corte horizontal perfecto porque no se puede evitar que avance a la cuarta fila y si les toca a las negras y es peón central, pues aparece un nuevo procedimiento defensivo que se aplica en esta posición y en muchas otras, por eso es interesante de estudiar. Las negras inmediatamente deben alejar la torre preparándose para dar jaque laterales. Sabemos que en esta posición la efectividad no es absolutamente perfecta porque solo habrá 2 columnas entre la torre y el rey, pero molesta lo suficiente. Bien, el peón es lógico que avance y alcance la cuarta fila y por tanto el corte horizontal perfecto. Pero
También es cierto que hay algunas diferencias en la posición que hacen discutir que esto es el corte horizontal perfecto. El rey de las negras se puede mover atacando la torre. Y claro, la torre ahora mismo no puede mantenerse, la torre blanca no puede mantenerse en la cuarta fila, porque el rey la seguiría atacando. Entonces, lógicamente, va a ser torre H5. Ahora mismo, si las blancas lograran rey D3 y D5, tendrían ya el corte horizontal perfecto y el peón en la quinta fila, y los jaques laterales no molestarían lo suficiente porque la torre no puede obtener la efectividad lejana. Pero justo si a las negras les toca en este momento, todavía pueden primero atacar la torre una vez más, y esta es la jugada clave, cortar. Cortar también ellas el rey de las blancas y también horizontalmente. Pero en este caso no hemos visto demasiadas veces en que sea el bando defensivo el que aplica el corte, pero hay muchos casos en que es eficaz. Y este es un caso en que el corte horizontal se responde con un corte horizontal. También esta jugada es necesaria y es suficientemente buena. Funciona con el peón a este grado de avance y enseguida vamos a comprender por qué. Ahora las blancas prácticamente no tienen manera de progresar más que avanzar el peón, porque su rey no puede avanzar, y la oferta de cambio de torres pues recibiría correspondiente aceptación y llegaría a un final de peones de tablas. Por lo tanto, pues prácticamente la única jugada a considerar es de 5. En este caso el rey molesta a la torre blanca, y claro, si el peón estuviera más avanzado, tendríamos la jugada D7. Claro, si estuviéramos avanzado estaría en D7, una jugada D7 que sería ganadora, ¿no? Pero aquí todavía no hay tiempo para hacer esa jugada, así que hay que mover la torre. Si movemos la torre por... Vale, esta fila. Si movemos la torre por la quinta fila, pues el rey se sigue acercando al peón y ya las tablas son evidentes e inmediatas porque el peón va a caer. Cuando la torre se tiene que apartar del peón. Entonces la torre negra tiene tiempo para atacar el peón. Si el peón avanza, hay jaque y lo captura. Y si la torre blanca lo defiende, pues se acerca el rey y también lo captura. Por lo tanto, tenemos esta, se puede considerar prácticamente la única excepción normal, digamos, del corte horizontal perfecto. Y vamos a pasar a las interesantes posiciones para completar el conocimiento del corte vertical, que corresponden al peón de caballo. Hasta ahora hemos estudiado siempre peón de alfil o central, que se comportan de la misma manera. Un peón de alfil o central, una columna de corte vertical es insuficiente para ganar, 2 columnas es suficiente gracias al método combinado de Grigoriev. Pero solo gracias al método combinado de Grigoriev. Eso significa, lógicamente, que con el peón de caballo, puesto que el método combinado de Grigoriev no se puede aplicar, pues será tablas o aparecerá otro sistema. Pero claro, entonces si aparece otro sistema, ¿por qué no iba a funcionar con los peones centrales? Entonces no sería el único método para ganar con los peones centrales, pero sí lo es. Entonces con peón de caballo resulta que con 2 columnas, con el peón en la cuarta fila, no se gana. Lo mismo que con el peón en tercera con peón en central, es insuficiente el método combinado de Grigoriev con 2 columnas. ¿Y por qué no se gana aquí? Pues que es tan sencillo que, o sea, una vez que sabemos, aquí hay la mayoría de las veces más importante conocer los procedimientos que las reglas, pero algunas veces recordar la regla puede ser suficiente porque el procedimiento no sale automáticamente. Pues sencillamente ahora cuando el rey de las blancas intente salir por delante del peón, cuando empieza a dar jaques, bueno, veis aquí, este jaque, el rey no puede ir a la casilla a la izquierda de A6. Claro, por lo tanto tiene que colocarse en la columna B y vuelve a recibir jaque. Y si viene a la casilla C5, jaque y nuevamente no puede ir a D6. Y de tal manera que el procedimiento habitual no sirve para nada. Otros procedimientos, colocar la torre defendiendo el peón para intentar luego avanzar con el rey, claro, pero inmediatamente el rey molesta a la torre. Por eso las posiciones ideales del rey del bando débil para neutralizar el corte vertical son la tercera y la cuarta fila, contra el peón en la cuarta. Saca la torre, no hay mucho que hacer. ¿El rey la defiende? Pues jaque. ¿Que la torre defiende? Bueno, en este caso no se pueden cambiar torres, pero la torre se pone frente al peón y el rey está amenazando a acercarse. No hay mucho que mirar en este final, entonces voy a pasar a la siguiente posición. En la siguiente posición vemos que
el rey está cortado en 3 filas. Con el peón de caballo es necesario tener al rey cortado en 3 filas. ¿Qué pasa cuando el peón está más atrás, en segunda, en tercera o en central? Pues se complica la cosa, pero ya yo creo que no merece la pena estudiar su final, porque la probabilidad que se produzca en la práctica con el peón tan atrás muy pequeña y los procedimientos a aplicar son los mismos. Bien, ¿qué sucede ahora? Pues que se puede aplicar el método de combinado de Grigoriev por la derecha del peón, claro, porque hay tantas columnas. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, rey C4 o rey A4 de vuelta. Que, bueno, por ejemplo, vienes con rey aquí. Te atacan el peón, pues vienes con el rey aquí. Te vuelven a dar jaque, te pones enfrente del rey rival. Otro jaque permitiría rey C7, por lo tanto atacamos el peón y las blancas realmente, en este caso, deben aprovechar la posición ideal de su rey en oposición para dar jaque y alejar incluso una columna más al rey negro. Y a continuación se ponen detrás del peón para defenderlo y amenazando empujarlo. Ahora si el rey empieza a regresar, bastante fácil, el rey ataca la torre se va, el peón avanza. La torre viene aquí, el rey la ataca, la torre se va, el peón avanza. Esta posición, lógicamente, ya se ve a simple vista que se gana. Así que hemos añadido a los conocimientos teóricos de los anteriores vídeos y del libro que con el peón de caballo, la cuarta fila, el corte vertical en 2 columnas, no gana en 3 columnas sí. Y pasaremos en el próximo vídeo a estudiar ya la situación de torre y peón, de torre contra torre.